Hola, buenas tardes. Vamos a presentar la comunicación de fomentar el pensamiento crítico a través de la prensa deportiva, un análisis pedagógico a partir de los artículos de Jordi Osua. Como es sabido, empezaremos por una introducción. El deporte forma parte de la cultura y de los valores de una sociedad democrática. También cabe decir que es uno de los pilares fundamentales para la cohesión social y esto es así precisamente porque tanto en su práctica como en su educación se transmite y se adquieren virtudes fundamentales como el esfuerzo, el respeto, la constancia, la inclusión, el juego limpio, la honestidad, la integridad moral, entre otras muchas. El periodismo deportivo, en este sentido, puede ejercer una función cabal en el desarrollo del pensamiento crítico y reflexivo, además de propagar valores morales, así como promover referentes y modelos de ejemplaridad para la ciudadanía. El objetivo de esta comunicación pretende demostrar, a propósito de los artículos de opinión realizados en prensa deportiva por el doctor y profesor de Educación Física Jordi Osua Quintana, que a lo largo de sus publicaciones sobre periodismo deportivo se puede fomentar y transmitir el pensamiento crítico, educar en valores, educar moralmente, prevenir y concienciar a los lectores a propósito del deporte, de su práctica y de su gestión. Por lo tanto, siguiendo la metodología de revisión sistemática y la genealogía, esta investigación indagará a través de los escritos periodísticos algunos de los valores transversales que fomenta e infunde este autor. Y se intentará demostrar que estos valores se sitúan en el paradigma actual de educación de calidad promovido por la UNESCO en 2024. Es decir, la perspectiva de género, la inclusión, el valor del esfuerzo y la constancia, la resiliencia. Pasemos sin más al análisis de datos. A lo largo de sus artículos, como iba diciendo, Jordi Soa Quintana presenta una serie de valores que él va definiendo a través de los escritos. Y uno de los valores indiscutiblemente que fomenta es, por ejemplo, la perspectiva de género. En los artículos deportivos se localizan una serie de ideas fuerza de su pensamiento ético deportivo y un análisis transversal del discurso permite deducir algunos elementos clave y valores que permiten apuntalar su propuesta de fomentar el pensamiento crítico a través del periodismo deportivo. Una de las perspectivas, como iba diciendo, es la perspectiva de género y la igualdad. Uno de los retos sociales más importantes en la actualidad es el logro de la igualdad de género y de la equidad. Bajo este objetivo se contempla tanto la igualdad de género, por ejemplo, en el ODS, el quinto ODS, se contempla tanto la igualdad de género como el empoderamiento de las mujeres y las niñas en materia educativa. Vivimos una sociedad donde la discriminación estructural en materia de género persiste. Especialmente sensible con esta desigualdad en el género del deporte es Jordi Osua, que pone de manifiesto las múltiples dificultades con las que se encuentran las mujeres que luchan por conseguir la igualdad. Tal es el caso, por ejemplo, de las futbolistas que se declararon no convocables por la selección y que perdieron la oportunidad de ser campeonas del mundo en septiembre de 2022 de la selección española. Jordi Osua cita a Patri Guijarro, Mapi León, Claudia Pina, Lola Gallardo, entre otras. Dice, y en sus artículos, en su artículo, por ejemplo, dice, por este motivo merecen ser recordados los nombres de aquellas jugadoras que priorizaron sus convicciones personales por encima de su carrera deportiva y a recibir el reconocimiento público que se merecen como líderes de la lucha por la igualdad en el mundo del fútbol, sin olvidarnos de muchas otras pioneras. Ellas pueden ser un referente social para muchas mujeres y deben ir las auténticas heroínas de un hecho histórico que nos puede hacer avanzar hacia una sociedad y no hacia un título, hacia una mejor sociedad y no hacia un título mundial. La transformación de instituciones ancladas en el pasado, dice Jordi Osua. Por lo tanto, él apuesta por la igualdad de género a través de la prensa deportiva, como hemos visto en el caso de las futbolistas españolas que se declararon no convocables. Otro ejemplo que él pone es el caso de Simone Biles, ¿no? Cuando tuvo que retirarse de los Juegos de Tokio por los abusos sufridos durante su infancia. Él, a propósito de ella, Osua brinda una excelente reflexión en un artículo de 2023 que dice: la heroicidad de las deportistas no solo reside en el logro de un hito nunca conseguido hasta entonces, que los hace trascender de generación en generación,
sino en la resiliencia que les permite no desfallecer en las desgracias que conforman parte de la condición humana. Efectivamente, Simone Biles consiguió empoderarse y consiguió en el Mundial de Gimnasia de Amberes de 2023 con un doble salto yurdenko, que es un doble salto mortal que le hizo que en el fondo procedía de reponerse y de empoderarse de su propia situación después de retirarse. Otro de los esfuerzos que Jordi Esua fomenta es el esfuerzo, la superación y la resiliencia. El propio caso de Simone Biles son un ejemplo de superación, de esfuerzo y de resiliencia. Él dice que el deporte hace a los deportistas descubrir las propias limitaciones, la capacidad de descubrir las propias limitaciones y de aprender a superarlas. Por lo tanto, para él el deporte es ante todo humildad, reconocimiento de las propias barreras físicas e incluso de las propias barreras mentales, de los límites, a fin de convertir las amenazas en oportunidades. Él, por ejemplo, pone varios ejemplos a lo largo de sus artículos periodísticos. Tal es el ejemplo, por ejemplo, de Ancelotti, cuando ganó con el Real Madrid, o Ricky Rubio, que obtuvo la cruz al gran mérito deportivo, la gran cruz del mérito deportivo. Uh, él reconoce la superación que ha tenido que hacer este Ricky Rubio, este jugador de básquet, superando muchas adversidades como lesiones de larga duración o incluso la depresión sufrida tras la muerte de su madre por cáncer. Este jugador de básquet, el autor, Jordi Esua, lo propone como un ejemplo de coraje, de resiliencia, de esfuerzo, de superación, entre otros muchos otros ejemplos. Por otra parte, de los valores que él fomenta es la inclusión y la socialización a través del deporte. Otra de las virtudes sobre las que incide, como íbamos diciendo, el propio Jordi Esua en sus publicaciones deportivas es el valor inclusivo o la socialización. El ejemplo que aquí pone, o que uno de los ejemplos que él pone, es el ejemplo del Black Power, que se destapó en los Juegos Olímpicos de México de 1968, la lucha contra el racismo, que representaron en el podio de los 200 metros lisos John Carlos y Tommy Smith, y del que también se solidarizó el australiano Peter Norman. La lucha contra el racismo, a favor de la igualdad de las personas, o el respeto de los derechos humanos, o el pacifismo, son algunos de los ejemplos que Jordi Esua rescata en la historia del deporte para educar moralmente. Él mismo lo dice al hablar de la importancia de la lucha de los deportistas para denunciar los males sociales. Él dice: se puede criticar el deporte por el hecho de contribuir a adormecer las conciencias de los ciudadanos, pero también es una plataforma desde donde denunciar las discriminaciones sociales, luchar por compensar las desigualdades que generan, y si las instituciones deportivas están frecuentemente supeditadas a los intereses que promuevan las injusticias, han de ser los mismos deportistas, modelos de comportamiento y transmisores de valores los que se han de implicar y asumir este reto. Vamos a ir pues a por las conclusiones de esta comunicación y simplemente decir que, como hemos visto a lo largo de sus artículos, Jordi Esua lo que hace es fomentar el pensamiento crítico a través del periodismo deportivo. Él lo que hace es utilizar una metodología genealógica que no abunda en el pasado por el pasado mismo, sino que lo recupera con la finalidad de interpretar y entender el presente a la par que transformar el futuro. Esto hace que tenga mucho mérito su extensa y magnífica obra deportiva. A través de sus reflexiones lo que hace es infundir virtudes cívicas, sociales, democráticas, tan necesarias como ausentes. Por lo tanto, él lo que hace es fomentar la honestidad, la integridad personal, el esfuerzo, la resiliencia, la disciplina, la superación, el trabajo en equipo, la rivalidad sin enemistad, el fair play, la igualdad de género, la inclusión social y todos estos ideales que él fomenta a través de la prensa deportiva lo sitúan en el paradigma de lo que la UNESCO en 2024 llamó la educación física de calidad. Por lo tanto, lo que hace Jordi Esua a través de sus escritos es no transmitir acríticamente valores, sino hacer que el sujeto moral, el lector, aprenda a pensar y razonar conforme hace ellos. Es decir, lo que hace es desarrollar el pensamiento crítico. Por lo tanto, como vemos, el deporte y la educación física ofrecen un excelente y privilegiado escenario desde el cual hacer reflexionar tanto a deportistas como a espectadores o lectores sobre acciones morales.
Simplemente agradecer muchísimo su atención y gracias por la atención. Que pasen un feliz congreso. Muchísimas